Este es un ejemplo del uso del teorema de los senos para resolver un triángulo cuando los datos conocidos son un lado y dos ángulos. Hay dos casos. Este caso que vamos a explicar corresponde a LAA, que significa que uno de los ángulos conocidos es opuesto al lado que se conoce. Por favor, tomemos nota del enunciado y ahorita miramos cómo queda en la gráfica para el caso LAA. Resolver el triángulo cuyos datos conocidos corresponden a un ángulo de 50 grados, el otro ángulo de 70 grados y el lado que conocemos mide 8 centímetros. Demos un tiempo para que puedan escribir los datos del enunciado. Recordemos que el caso LAA significa que alguno de estos dos ángulos es opuesto al lado que conocemos 8 centímetros. Vamos a observar una figura que nos muestra este caso de LAA. El triángulo es oblicuo ángulo, ya que no se puede garantizar que alguno de sus ángulos sea de 90 grados. Como decíamos, LAA significa que uno de los ángulos conocidos es opuesto al lado que se conoce. La idea del ejercicio es encontrar los valores de los lados desconocidos, estos dos lados, y del ángulo que hace falta. Sin embargo, resolver un triángulo es también hallar el perímetro del triángulo y el área del triángulo. Esa clase de ejercicios los vamos a desarrollar en clases más adelante. Por ahora no lo tenemos escrito acá. Vamos a denominar X. Espero que ya hayan hecho la gráfica. X a este lado que es opuesto al ángulo de 50 grados, perdón. Y Y vamos a bautizar como Y a este lado que es opuesto al ángulo que aún no conocemos. Se puede empezar hallando el ángulo que hace falta. Para eso tenemos en cuenta que la suma de los ángulos internos, 50 más 70 más el desconocido, nos suma un ángulo llano, que en este sistema sexagesimal sería 180 grados. Al resolver esta ecuación tenemos 60 grados, ya que 50 más 70 es 120, restando 120 a ambos lados de la igualdad, 180 menos 120 nos resulta 60 grados. Ya tenemos uno de los datos que queríamos, que es el ángulo de 60 grados. Ahora podemos ir, según la ley de los senos, a encontrar el valor de alguno de los lados. Aquí X es el lado opuesto al ángulo de 50 en la gráfica. Y planteando la ley de los senos tendríamos. La ley de los senos dice que la razón entre un lado y el seno de su ángulo opuesto es proporcional a la razón de otro lado con el seno, de su ángulo opuesto. Entonces en la gráfica el valor del ángulo desconocido, del lado desconocido X es al seno de su ángulo opuesto 50 grados, como el lado 8, que lo conocemos desde el enunciado, es al seno de su ángulo opuesto 70 grados. Resolviendo esta ecuación, multiplicando por seno de 50 a ambos lados de la igualdad, tendríamos que x es igual a 8 por el seno de 50, todo sobre el seno de 70 grados. Tomando los valores que la calculadora nos da para el seno de 50 y el seno de 70 grados, tendríamos que esta división es aproximadamente igual a 6.5216, 59.752. Vamos a dejar esta respuesta para que usted como estudiante haga las aproximaciones a las cifras decimales que necesite según el contexto del ejercicio. Bueno, ya tenemos entonces un ángulo, el ángulo que nos hacía falta 60,
y tenemos uno de los lados, en este caso el que es opuesto al ángulo de 50 grados. Como 8 es opuesto a el ángulo de 70 grados, nos faltaría el lado que es opuesto a este ángulo que hallamos, que es el de 60. A ese lo vamos a llamar Y. Entonces, de la misma manera, según la ley de los senos, la razón entre Y y el seno de su ángulo opuesto es proporcional a la razón entre 8 y el seno de su ángulo opuesto. De igual forma, despejamos el valor de y obtendríamos que Y es aproximadamente igual a 7,372839,880. Ya habíamos dicho que dejábamos a disposición del contexto hacer las aproximaciones de las cifras decimales. Recordemos, además de esto, que son aproximadas por el carácter irracional de las razones trigonométricas, también nos hace falta hallar el área y el perímetro como lo habíamos mencionado al principio del video y que lo haremos en clases posteriores.